El sol de Texas no mostraba piedad. Castigaba el mercado de ganado hasta que la tierra roja se convertía en asfixiantes nubes de polvo, envolviendo botas, abrigos e incluso los rostros sudorosos de hombres cansados. Era el verano de 1887 en el pueblo de Redemption Creek, y la subasta mensual de ganado había llenado las calles de ruido y sudor. Los caballos relinchaban, el ganado bramaba y los gritos de los rancheros se alzaban por encima de todo, regateando por carne y hueso, como si los animales no fueran más que monedas con piel. Jonathan Hale permanecía apartado del bullicio, apoyado en el barandal de un corral. A sus 35 años, era alto y delgado, con hombros anchos por años de lazar, reparar y domar caballos. Sus ojos grises, oscuros como una tormenta y vigilantes, estudiaban cada movimiento del ganado. Había venido en busca de un nuevo mayoral, algo fuerte para reemplazar a Duchess, su vieja yegua que se había acostado el invierno pasado y nunca más se levantó. Pero el destino tiene su manera de guiar a los hombres a donde menos esperan ir. En el otro extremo del mercado, cerca de la sombra de los puestos torcidos, se había reunido una multitud. No era el tipo de emoción habitual, el murmullo por un toro de primera o un semental salvaje traído de las colinas. Esto era otra cosa. El aire alrededor de ese grupo de hombres era cortante, inquieto, del tipo que hacía que a Jonathan se le erizara el vello de la nuca. Se acercó, lo suficientemente fuerte para el trabajo doméstico. Una voz áspera decía, «No dejes que su aspecto te engañe. Puede cocinar, limpiar, cuidar animales. No oye nada y no dice una palabra. Perfecta para un hombre que valora la paz y la tranquilidad». La mandíbula de Jonathan se tensó. Se abrió paso hasta que pudo ver. Allí, de pie como si la hubieran arrojado con el ganado, estaba una muchacha, no más de 19 años, aunque el polvo y los moretones la hacían parecer mayor. Una cuerda ataba sus muñecas. Su cabello oscuro colgaba suelto y enredado, enmarcando un rostro marcado por un moretón en la mejilla. Pero no fue su vestido manchado de tierra o la cuerda lo que detuvo a Jonathan. Fueron sus ojos. Eran marrones, profundos y agudos como granos de café recién tostados, y en ellos ardía algo que no coincidía con las palabras del rufián. No debilidad, no desesperanza, sino fuerza, del tipo que solo había visto en caballos salvajes que se negaban a ser domados, sin importar cuánta cuerda o acero les arrojaran. Esta es Clara Rose, continuó el rufián. Samuel McKenna, se dio cuenta Jonathan, un hombre conocido en estas partes por negocios sucios, caballos robados, whisky de contrabando y cosas peores. Su propio padre me la trajo. Dijo que no era más que problemas desde que murió su madre. No podía contribuir, con eso de ser sorda y muda. Pensó que le encontraría algún uso, aunque sea mercancía dañada. La multitud murmuró. Algunos hombres se acercaron, curiosos. Un hombre, Benjamin Crawford, un ranchero notorio por hacer trabajar a sus peones hasta la muerte, preguntó. ¿Cuánto? $50, escupió McKenna. Lo mismo que una buena mula de carga, que es lo que vale. Jonathan sintió que se le retorcían las tripas. Hombres regateando por una muchacha como si no fuera diferente del ganado encerrado junto a ella. Había visto crueldad antes, demasiada durante sus años en las guerras indias, y había jurado nunca más apartar la vista cuando se le presentara. Estaba a punto de irse cuando sucedió. Clara Rose levantó la cabeza. Solo por un momento, sus ojos se encontraron con los suyos a través de la multitud. No era una súplica, no era desesperación, era fuego, silencioso, controlado, pero ardiendo. Antes de que pudiera pensar, las palabras salieron de su boca. Me la llevo. La multitud enmudeció, luego se movió, con susurros zumbando. La sonrisa amarilla de McKenna se ensanchó. Jonathan Hale, no te imaginaba así. Supongo que incluso un hombre encerrado en ese rancho abandonado necesita compañía. $50 en efectivo. Jonathan sacó el fajo de billetes de su chaleco. Era casi todo lo que tenía, guardado para el mayoral que había planeado comprar. Su orgullo se sintió herido al entregarlo, pero no podía echarse atrás ahora. No después de ver sus ojos.
McKenna empujó a Clara Rose con tanta fuerza que tropezó. Es tuya ahora. No hay devoluciones. Rómpela. Quédatela. Los hombres se rieron, moviendo la cabeza ante la tontería de Jonathan. Crawford le dio una palmada en el hombro con falsa simpatía. Espero que valga la pena, Hale. Jonathan los ignoró. Sacó su cuchillo y cortó la cuerda de las muñecas de Clara Rose. Ella se encogió, preparándose para el dolor, pero él solo envainó la hoja de nuevo. ¿Puedes caminar?, preguntó antes de darse cuenta de lo tonta que era la pregunta. Si era sorda, no había oído una palabra, pero ella levantó la vista, estudió sus labios y asintió. Sin otra palabra, se volvió hacia las afueras del pueblo donde esperaba su carreta. No comprobó si le seguía, pero sintió su presencia muy cerca detrás de él, sus pasos sorprendentemente ligeros para alguien a quien el rufián había llamado inútil. La carreta estaba debajo de un mezquite desgarbado. Su equipo, trueno y relámpago, esperando pacientemente. Comprobó su agua, dándose un momento para respirar. ¿Qué diablos acababa de hacer? Había venido por un caballo y se iba con una mujer joven, una extraña, sorda y muda si la palabra de McKenna era cierta. Cuando se dio la vuelta, ella estaba allí, observándolo con esos ojos marrones y agudos que veían demasiado. A la luz del sol notó que la suciedad no ocultaba su belleza. Sus rasgos eran delicados. Su vestido desteñido, pero una vez azul, sus pies descalzos, cortados y callosos por el suelo duro. Él señaló la cama de la carreta y luego le hizo un gesto para que se sentara. Ella subió con una gracia que lo sobresaltó. Se sentó, las rodillas apretadas contra el pecho, como si estuviera lista para saltar si el peligro venía. Jonathan suspiró. No tenía por qué acogerla. Su rancho era un lugar solitario, lejos del pueblo, duro e implacable. Sin embargo, algo en la forma en que lo había mirado en ese momento no le permitía marcharse. Subió al asiento, chasqueando las riendas. Es un viaje largo, murmuró, aunque sabía que no podía oír. Mejor ponte cómoda. La carreta traqueteó por el camino polvoriento, saliendo de Redemption Creek. Detrás de él, la muchacha permanecía en silencio, sus ojos fijos en el horizonte. Las nubes de tormenta que había notado antes se espesaban, oscuras y pesadas. Pensó en los $50 perdidos, en el caballo que no compró, en la extraña que había comprado en su lugar. Pero cada vez que se atrevía a mirar hacia atrás, esos ojos se encontraban con los suyos. No rotos, no suplicantes, algo más fuerte, algo que lo inquietaba más de lo que quería admitir. Jonathan Hale no tenía forma de saberlo aún. Pero ese momento, un hombre, una muchacha, una carreta rodando por la vasta inmensidad de Texas, era el comienzo de todo lo que cambiaría su vida para siempre. El camino se extendía ancho y vacío mientras la carreta crujía bajo el peso del silencio. Jonathan mantuvo sus dos ojos en el sendero, pero sus pensamientos estaban inquietos. Junto a los suministros, Clara Rose permanecía inmóvil, sus brazos alrededor de sus rodillas. No había emitido un solo sonido, no había hecho el menor ruido desde que dejaron Redemption Creek. Solo sus ojos se movían, estudiándolo todo. El balanceo de los caballos, el cielo, incluso a él cuando pensaba que no la miraba. Las nubes de tormenta se amontonaban, densas y pesadas. El aire llevaba esa carga eléctrica que advertía de problemas. Jonathan conocía bien las señales. Había visto suficientes tormentas como para saber que ésta venía rápido. Sus caballos sacudieron la cabeza, sintiéndolo también. Ya estaba escudriñando la tierra cuando un fuerte tirón en su manga lo sobresaltó. Clara Rose se había adelantado en la carreta, su rostro tenso. Señaló hacia el suroeste, sus gestos rápidos y seguros. Jonathan entrecerró los ojos en esa dirección, pero no vio nada más que polvo y artemisa. «No hay nada ahí», murmuró antes de maldecirse. «¡Tonto!». Ella no podía oírle de todos modos, pero no se detuvo. Hizo formas con las manos, 2 dedos caminando, luego zambulléndose como en un barranco. Luego presionó la palma de su mano contra su pecho y volvió a señalar. Sus ojos ardían de urgencia. Jonathan vaciló, pero su instinto le dijo que confiara en ella. Chasqueó las riendas, dirigiendo la carreta hacia la dirección que ella insistía. En cuestión de minutos, lo vio.
Un cañón estrecho casi invisible hasta que estuvieron casi encima. Un corte en la tierra que ofrecía refugio. Guió a los caballos por el sendero empinado, mientras la tormenta se desataba en las llanuras abiertas. La arena azotaba el aire, volviendo el cielo marrón. Dentro del cañón, el viento amainó. Una cámara poco profunda bajo un saliente les dio cobijo. Jonathan saltó, asegurando los caballos con manos rápidas y firmes. Clara Rose ya estaba recogiendo los suministros antes de que la tormenta los arrastrara, moviéndose con aguda eficiencia. La tormenta rugía sobre ellos. La arena golpeaba las paredes del cañón. Jonathan se subió el pañuelo para cubrirse la boca. Entonces notó que Clara Rose no tenía nada. Sin pensarlo, se quitó el abrigo y se lo echó sobre la cabeza y los hombros. Los ojos de ella se abrieron y por un instante estuvieron lo suficientemente cerca como para que él viera destellos dorados en su mirada castaña. Luego ella bajó el rostro, escondiéndose bajo el abrigo. Mientras la tormenta rugía, parecieron pasar horas antes de que el viento finalmente amainara. El polvo se asentó, dejándolos cubiertos de tierra roja. Jonathan se enderezó y la miró. Ella se sacudió el abrigo, luego se lo ofreció de vuelta, pero él hizo un gesto de negación. «Quédatelo, la noche será fría», dijo al tiempo que revisaba la carreta. Los suministros sobrevivieron. Los caballos están más tranquilos ahora. Encendió una hoguera con la maleza que había recogido, la luz anaranjada parpadeando contra las paredes del cañón. Clara Rose se sentó frente a él, observando las llamas, con las rodillas aún apretadas. Jonathan lo intentó de nuevo. Se señaló a sí mismo. «Jonathan», dijo claramente. Luego la señaló a ella, levantando una ceja. Ella estudió su rostro, luego se señaló a sí misma y articuló el nombre. «Clara». Él asintió. «Clara Rose». Por primera vez ella esbozó una pequeña sonrisa. Se tocó las orejas, luego la garganta y luego negó con la cabeza. «No puedes oír ni hablar», dijo Jonathan lentamente, asegurándose de que ella pudiera ver sus labios. Ella asintió, pero luego colocó la mano plana contra el suelo. Cerró los ojos, luego señaló hacia arriba, hacia los caballos. Casi al instante, Trueno movió sus cascos y resopló, seguido por un rayo. «¿Sentiste eso?», preguntó Jonathan con voz baja de incredulidad. Ella abrió los ojos y sonrió débilmente, golpeando el suelo de nuevo. «Yo oigo diferente», dijeron sus gestos más que sus palabras. Esa noche, él le dio su saco de dormir. Ella intentó negarse, pero él insistió, acomodándose contra la pared del cañón con solo una manta. A medida que el fuego disminuía, él la sorprendió observándolo. Luego ella se llevó la mano al pecho, extendiéndola hacia él. Un gesto simple pero cargado de significado. Gratitud. Jonathan permaneció despierto durante mucho tiempo, mirando el borde dentado del cañón contra las estrellas. La había comprado como a ganado, pero lo que había visto hoy, la forma en que encontró refugio, la manera en que se movía con una fuerza silenciosa, le dijo que no era una chica indefensa. Había algo feroz en ella, algo indomable, y eso lo inquietaba más que cualquier tormenta. Por la mañana llegaron al rancho H, su hogar labrado en el valle entre dos crestas. La casa de adobe, el granero y el corral eran sencillos pero sólidos, construidos con sus propias manos. Jonathan gesticuló ampliamente, permitiéndole leer sus labios. «Esto es todo. Bienvenida al H». La mirada de Clara Rose recorrió la tierra. Cuando sus ojos se posaron en los caballos, sus expresiones se suavizaron. Caminó hacia la valla, y Liberty, la yegua valla, se acercó de inmediato, con las orejas erguidas, curiosa. Clara extendió la mano, apoyó la palma contra el cuello de la yegua y se quedó inmóvil. Después de un momento, se volvió hacia Jonathan y señaló la pata delantera de Liberty. «¿Herida?». Jonathan frunció el ceño y revisó. Efectivamente, había calor e hinchazón que él no había notado. «Maldita sea», murmuró. Cuando miró de nuevo a Clara Rose, ella ya se dirigía al granero. En cuestión de minutos, había recogido ungüentos y vendajes, mezclando hierbas con manos seguras. Trató a la yegua con una confianza que silenció a Jonathan. Cuando ella finalmente levantó la vista, él se dio cuenta de la verdad.
McKenna había mentido. Ella no estaba rota. No era inútil. Era algo completamente distinto. Y Jonathan Hale, un hombre que pensaba haber sobrevivido a cualquier oportunidad de cambio, sintió la primera grieta en los muros que había construido alrededor de su corazón solitario. La vida en el rancho H encontró un ritmo. Clara Rose se levantaba antes del amanecer, con el farol encendido en el granero, sus manos ya cuidando a los animales antes de que Jonathan se moviera. Las gallinas que normalmente se dispersaban a su alrededor se reunían tranquilamente a sus pies. Los gatos del granero, criaturas semisalvajes, se acurrucaban en su regazo. Pero fueron los caballos los que demostraron que ella tenía un don que iba más allá de lo razonable. Los curaba, los calmaba y los entendía de una manera que Jonathan nunca había visto. Jonathan le enseñó sus señales para el trabajo del rancho y ella creó las suyas propias, construyendo un lenguaje silencioso entre ellos. No pasó mucho tiempo antes de que él pudiera leer su estado de ánimo en la inclinación de su cabeza o en el movimiento de sus dedos. Una tarde, mientras Jonathan trabajaba en un arnés, escuchó un suave tarareo que venía del granero. Clara Rose estaba cepillando a Liberty, la melodía baja y dulce. Liberty permanecía inmóvil, con los ojos entrecerrados y en calma. Jonathan se quedó paralizado, atónito. Creí que no podías hablar, dijo suavemente. Clara se giró, dejando caer el cepillo. El miedo cruzó su rostro. Se tocó la garganta y negó con la cabeza, pero Jonathan vio la verdad en sus ojos. Su voz estaba dañada, no ausente. Esa noche, ella se escondió de él, acurrucada en el heno. Él la encontró allí. Clara Rose, dijo él con dulzura, no me importa lo que dijo McKenna, no me importa lo que te hicieron, no estás rota. Sus ojos brillaron a la luz del farol. Lentamente, ella bajó, buscó su mano y la presionó contra su garganta. Luego lo intentó. Un sonido áspero y doloroso salió, pero era suyo. Gesticuló con vehemencia. Dañada, no completa. Jonathan le tomó las manos con fuerza, más fuerte que un Mustang. Sus labios se entreabrieron con sorpresa y por primera vez, lágrimas de verdad resbalaron por sus mejillas. Pero el mundo no estaba listo para dejarlos en paz. Un domingo en el pueblo, Clara Rose esperaba junto a la valla de la iglesia mientras Jonathan cargaba los suministros. Las voces se alzaron, la gente se agolpó a su alrededor. «Hace señales como una bruja», gritó Martha Edison. «La vi tocar a un niño enfermo y la fiebre se rompió al amanecer». «¿Qué poderes cristianos son esos?», se unieron otros, el miedo retorciendo sus palabras. Alguien gritó que la expulsaran. Jonathan se abrió paso entre la multitud, interponiéndose entre Clara Rose y la gente. «Ella no es una bruja», dijo, con voz dura. «Ha curado a vuestros animales, a vuestros hijos. Temedla si queréis, pero no la tocaréis». Pero justo cuando la multitud avanzaba, todos los caballos de la calle principal se encabritaron, relinchando al unísono. Los hombres se dispersaron, las carretas volcaron y el caos dispersó a la multitud. Jonathan agarró la mano de Clara Rose y corrió. No se detuvieron hasta que el rancho estuvo a la vista. Esa noche, Clara Rose confesó su pasado con manos temblorosas. Su madre tenía el mismo don. Tildada de bruja, su madre fue quemada, su hogar destruido. Su padre, envenenado por el miedo y la vergüenza, intentó silenciar a Clara Rose. Al no conseguirlo, la vendió a McKenna. El pecho de Jonathan ardió de ira al oír su historia, pero la abrazó fuerte. «No estás maldita, eres una bendición, y cualquiera que diga lo contrario me responderá a mí». Las semanas siguientes le dieron la razón y se la quitaron. Los vecinos empezaron a pasar a caballo por la noche, con antorchas encendidas, dejando advertencias silenciosas en las huellas. El granero fue incendiado una fría noche de noviembre, y solo su trabajo frenético salvó a los animales. Un mensaje quemado en la madera. «Envía a la bruja lejos o arde con ella». Clara Rose intentó marcharse, creyendo haber traído la ruina. Jonathan se negó. «Si vienen, me enfrentarán a mí primero. Tú perteneces aquí». Cuando la turba finalmente llegó, liderada por Thomas Roosevelt, rifles en mano,
Jonathan se mantuvo erguido en la puerta del rancho. Miguel Cervantes, Sarah Nightingale y el Dr. Hamilton estaban con él. Vecinos a quienes Clara Rose había curado, que no la dejarían enfrentar a la turba sola. Pero fue Clara Rose quien dio un paso al frente. Se puso de pie, con la mano sobre su vientre hinchado. Jonathan no lo había notado antes, pero ahora ella llevaba a su hijo. Sus manos se movieron en señales amplias y seguras. El Dr. Hamilton tradujo: «Me llamáis bruja, me llamáis maldita, pero solo soy lo que Dios me hizo. Curo porque siento, escucho porque la tierra habla. Temedme si queréis, pero no me odiéis por amar la vida». Luego tarareó la misma melodía, clara y fuerte, a pesar de su garganta dañada. Todos los caballos a la vista se arrodillaron. El silencio cayó sobre la multitud como una manta. Incluso el caballo de Roosevelt se inclinó, tirándolo al suelo. Murmullos de asombro surgieron de la multitud. El miedo se convirtió en asombro. Jonathan se puso a su lado, su brazo rodeando sus hombros. «Cariño», susurró él, con la voz cargada de orgullo. «Eres más fuerte que un Mustang». Ella se apoyó en él, con lágrimas brillando en sus ojos, pero su sonrisa era firme. La multitud se dispersó. Algunos huyeron, otros se quedaron, la vergüenza en sus rostros. Pero una cosa era cierta. Clara Rose ya no era solo el secreto de Jonathan. Era una fuerza que nadie en Redemption Creek podía negar. Y con un hijo en camino, su historia apenas había comenzado.